Bien, vamos a hablar de lo que son las compuertas lógicas. ¿Cómo se representan las compuertas lógicas? Bien, hablaremos de OR, hablaremos de AND y de NOT. Ok, tenemos las tres compuertas. ¿Cómo se representa cada compuerta? La compuerta OR se representa de esta forma. Y acá se le asignan las variables. En este ejemplo vamos a hablar de con dos variables, A y B. Entonces, las compuertas siempre van a ser en base 2 porque estamos hablando del sistema binario. Lo único que cambia sería el tipo de variable, que es a la n. Como tenemos la compuerta OR, me está indicando que es una suma. Entonces, son dos variables, entonces su base elevado al número de variables, que en este caso es 2. Entonces su resultado va a ser 4. 4 posibles respuestas de la compuerta OR porque sus variables son 2 en el ejemplo. Ahora, ¿qué significa la compuerta OR? La compuerta OR es el resultado, dice que va a ser 1 siempre y cuando una de sus entradas tenga asignado el valor de 1. Entonces, como van a haber 4 posibles respuestas, pero va a ser 1 siempre y cuando una de sus entradas sea 1. ¿Cómo se arma la tabla? Bien, colocamos lo que son las variables y el resultado de las dos variables, de la suma de las dos variables, que es x. Tenemos la entrada A y B y el resultado de x. Entonces, como es un sistema binario, en la primera entrada sería 0, solo aumenta una vez, 1, otra vez 0, 1. Y en la variable b ya va a aumentar dos veces. Entonces, 0, 0, 1, 1. Siempre dos veces. 2 veces 0 y 2 veces 1. 4 posibles resultados. 4 posibles respuestas. ¿Cómo lo operamos? Es una suma, entonces equivale a 0 más 0, 0. Acá ya tenemos un 1. ¿Cómo se identifica la compuerta OR? El resultado va a ser 1 siempre y cuando una de sus entradas tenga el valor de 1. Entonces, acá tenemos 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1, 1. Entonces, esa sería la compuerta OR, que se representa de esta forma, con entrada de dos variables, obteniendo un resultado de 4 posibles respuestas. ¿Cómo se representa? Ahora les voy a hablar de la compuerta AND. Bueno, siguiendo con la explicación, ya hablamos de lo que es la compuerta OR, ahora nos corresponde hablar de la compuerta AND. ¿Cómo se representa la compuerta AND? Bien, la compuerta AND se representa de esta forma, obteniendo como resultado una X. Entonces, la compuerta AND es una multiplicación y depende de su número de variables. Vamos a continuar trabajando con dos variables, A y B. ¿Qué es la compuerta AND? La compuerta AND es el resultado va a ser 1 siempre y cuando todas sus entradas tengan asignado el valor de 1. Si acá tengo 1, 1, mi resultado va a ser 1, pero si acá tengo 0 y acá tengo 1, el resultado va a ser 0, porque solo se cumple siempre y cuando sus dos entradas sean 1. Bien, ¿cómo se arma la tabla? Colocamos las variables A y B y el resultado que necesitamos. Al armarlo sería 0, 1, 0, 1. ¿Por qué? Porque estamos utilizando dos variables. Utilizar dos variables implica que la base elevado a la n
va a ser igual a 2, como son dos variables, a la 2 igual a 4. Lo mismo que tenemos en la OR. Y se armaría de la misma forma. 0, 0, 1, 1. Lo que cambiaría sería el resultado, porque en la variable OR se va a cumplir siempre y cuando una de sus entradas sea 1. Y en cambio acá se va a cumplir solo que sus dos entradas tengan el valor de 1. Entonces 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 1, 1. Entonces se cumple siempre y cuando sus dos entradas o las entradas que tuviera tengan el valor de 1, se cumpliría. Bueno, entonces como ya hablamos de las compuertas OR y la compuerta AND, nos hace falta conocer la compuerta NOT. ¿Cómo se representa la compuerta NOT? La compuerta NOT, su entrada y el inversor y el resultado que necesitamos. La compuerta AND puede ser cualquier variable. En este caso, como lo estamos trabajando con A y B, lo vamos a representar con A. Entonces, ¿qué es lo que me dice la compuerta NOT? Que si su entrada vale A, su inversor va a ser A negado. En la tabla lo vamos a representar de la siguiente forma. A, el resultado X. Entonces, 0 y 1, que son las posibles entradas. 0 y 1. Entonces, 0 negado va a ser 1 y 1 negado va a ser 0. Esas serían las posibles entradas, solo dos. A negado, que es este, y A normal.